Hola a todos y bienvenidos y bienvenidas al video número 8 de nuestro curso gratuito Aprendiendo a programar en Python desde cero. Revisando nuestra ruta de aprendizaje, en el video anterior exploramos los operadores aritméticos en Python. Fue muy interesante. Sin embargo, hoy es el turno de los operadores de asignación. El operador de asignación más usado corresponde al de asignación representado con el signo igual. Sin embargo, existen otros operadores como el operador de asignación suma, resta, multiplicación, módulo, entre otros. Al ver este video entenderás y aprenderás todos los conceptos que debes aprender en relación con este tema. Como siempre lo hacemos, para esto hemos creado un notebook que contiene todos los conceptos que debes aprender. Así que vamos al notebook. Pero antes de continuar, nos gustaría agradecer tu interés en este gran proyecto de educación en programación y ciencia de datos. Si deseas apoyar este canal de YouTube económicamente, puedes hacerlo a través del super gracias. Para colaborar, simplemente haz clic en los tres punticos, selecciona el gracias y elige el valor de tu contribución. Tu apoyo es muy valioso y nos ayuda a seguir creciendo, creando y generando contenido educativo de alta calidad. Estamos en la notebook y vamos a empezar con la definición de los operadores de asignación, que también los encontré como operadores de asignación aumentada. Y es que los operadores de asignación se llaman también en inglés como assignment operators y tienen la función de asignar un valor a una variable. Dicho en otras palabras, se encargan de asignar un valor de la variable que está en la parte de izquierda con base en el valor que está en la parte derecha. En Python el operador principal es el signo igual, sin embargo no es el único y hay distintos operadores como lo puedes ver aquí en esta imagen que iremos viendo paso a paso. Vamos entonces a comenzar por el operador de asignación, que es el más famoso y está representado por el signo de igual. Este operador tiene la función de asignar el valor que se encuentra del lado derecho a la variable que se define al lado izquierdo. Para entender esto mejor vamos a ver un ejemplo. Y es que aquí tenemos la expresión x igual a 5. Y básicamente lo que estamos asignando es el valor de 5 que se encuentra al lado derecho a la variable x que se define al lado izquierdo. Bastante sencillo de entender y recuerda que lo que estamos haciendo aquí realmente es una asignación de variables. Ya dentro del curso hemos visto qué son las variables y si quieres recordar este tema o no has visto el video, te dejo aquí en la parte superior una tarjetica para que lo veas. Lo segundo que vamos a hacer aquí es hacer esta operación dentro de Python y es que para esto nos vamos a parar en esta celda, vamos a escribir x, operador asignación en este caso representado con el signo igual, y vamos a escribir el número entero 5. Con esto simplemente bastaría correr, bien sea con este signo de play acá o con Shift y Enter, y ya tenemos la variable definida y almacenada en memoria. Lo siguiente que vamos a hacer es pararnos en esta celda, escribir x y correr la celda para que se imprima en pantalla. En este caso, si no estás manejando JupyterLab, recuerda que te puedes parar en la celda, utilizar la función con la palabra reservada print de Python, correr y automáticamente se va a correr dentro de tu consola. En este caso, como estamos utilizando JupyterLab, no es necesario. Si quisiéramos cambiar o modificar el valor que tiene la variable almacenada x, simplemente bastaría con volver a hacer la reasignación del valor, sustituyendo así cualquier valor asignado previamente. Y para esto te voy a mostrar un ejemplo de una forma sencilla. Lo que vamos a hacer es desactivar aquí el modo simple para que se vean las pestañas en JupyterLab. Simplemente le voy a dar clic derecho y le voy a seleccionar aquí la opción que dice Open Variable Inspector. Le vamos a dar clic aquí y se nos va a desplegar una nueva pestaña en donde tenemos la siguiente tabla. En esta tabla, si no estás familiarizado con JupyterLab, tenemos todas las variables que hemos declarado dentro de esta sesión de Python y tenemos el nombre, por ejemplo, x, que es la variable que acabamos de declarar. La variable es de tipo entero porque es un 5, el tamaño en memoria, la forma y en este caso el contenido, que es 5. Si quisiéramos tener las dos pestañas activas, bastaría con movernos. En este caso lo podemos mover aquí a la parte inferior y podemos aquí reducir el variable inspector para poder ir viendo cómo vamos a hacer la reasignación de variables. Y para esto simplemente, ya teniéndolo en esta configuración, nos vamos a parar en esta celda, le vamos a dar x y le vamos a asignar nuevamente el valor de 3. Recuerda que previamente está asignada en 5 y una vez yo corra esta celda, te vas a dar cuenta cómo pasa de 5 a 3. Y para verificarlo nos podríamos parar en esta celda, escribir x, volver a correr la celda y automáticamente te vas a dar cuenta que ahora lo que era 5 se asignó al valor de 3. El siguiente operador que vamos a ver aquí es el operador de asignación de suma y en este caso este operador está representado por el signo del más y de igual pegados. Esto se usa para sumar una variable con otra y luego almacenar el resultado en la primera variable.
variable. Veamos un ejemplo para que lo entendamos de mejor forma. Y en este caso lo que vamos a hacer de primeras es reasignar nuevamente el valor de x a 5. En este caso, con esta sintaxis que tengo acá y corriendo esta celda, lo vamos a reasignar a 5. Si corremos la siguiente celda, que en este caso, bueno, ya estaba corrida y por eso nos muestra aquí el 5, pero lo vamos a correr, automáticamente se va a actualizar con el valor que tiene nuevamente asignado. Y ahora, si a esa variable x le reasignamos su valor sumando el valor actual de x más el número entero 5, la variable no será simplemente sustituida. En su lugar, x tomará su valor actual y le sumará el valor de 5. Dicho en otras palabras, vamos a hacer esto que teníamos aquí, que está incompleto. Simplemente vamos a colocar x igual y le vamos a colocar su mismo valor y aparte le vamos a sumar el valor de 5. ¿Esto qué nos va a hacer? Lo que tenemos aquí es que x se le asignará con el signo igual el valor que tiene actualmente, que es 5 más el número 5. Si corremos esta celda, podemos ver que ahora nuestra variable ha cambiado al número de 10. Si lo quieres ver en otra celda aparte, la insertamos aquí x y lo que era 5 valía 10. En este caso nosotros podemos reemplazar esa operación anterior utilizando el operador de suma, y la sintaxis en este caso, como lo ves en la siguiente imagen, correspondería a x más 5, que correspondería a x más igual 5. Es decir, es lo mismo, solo que con esta sintaxis que utilizamos aquí vamos resumiendo mucho nuestro código. En este caso, si lo quisiéramos replicar acá, bastaría con escribir x igual a 5, reasignar el valor y posteriormente simplemente escribir x, ¿cuál es la sintaxis? Signo más igual, y lo colocamos aquí como 5, corremos la celda y verificamos en esta celda o bien en el valor inspector el valor que tiene, que en este caso es de 10. Ahora, el operador de más e igual también es aplicable a la unión o concatenación de cadenas de caracteres y listas. Veamos un ejemplo de aplicación a textos y a cadenas o string. Lo primero que vamos a hacer entonces para este ejemplo es definir la cadena que se llame hola. Para esto simplemente escribimos aquí mensaje y le escribimos bien en comillas sencillas o dobles hola. En este caso simplemente bastaría con correr aquí la celda y acá en el variable inspector mira lo que pasó. Ya tenemos ahora la variable mensaje, que es una de tipo string llamada como hola y está almacenada en memoria. Vamos aquí a reducirlo nuevamente y ahora lo que vamos a hacer es reasignar su valor concatenando el texto actual, que es hola, con otra cadena que por ejemplo le vamos a colocar espacio mundo. Para esto, si ya sabes cómo se utiliza este operador, simplemente vamos a escribir mensaje y vamos a escribir igual, y en este caso mensaje más, y en este caso entre comillas sencilla doble espacio, y vamos a escribir mundo. Si nosotros corremos, vamos a ver que la variable mensaje aquí dentro del variable inspector, vamos a ampliarlo, se ha sobrescrito con la concatenación del texto hola más con este signo que concatena el texto espacio mundo. Bastante sencillo de entender. Y ahora la variable mensaje en este caso pues no fue simplemente sustituida, sino tomó el mensaje como lo acabamos de ver. Por ejemplo, utilizando la sintaxis que acabamos de aprender, bastaría en este caso con escribir nuevamente mensaje, en este caso mensaje, vamos a escribir nuevamente aquí hola y simplemente vamos en este caso a asignar esta variable. Voy a insertar aquí una nueva celda, voy a escribir aquí nuevamente mensaje y en este caso mira que lo estoy haciendo con la mayúscula. Como estaba haciendo con mayúscula, puedes ver aquí en el variable inspector que en esta parte se ha declarado una nueva variable. Y esto es porque en Python, para declarar variables, como lo vimos en un video anterior, si ponemos mayúsculas creamos variables diferentes. En este caso continuamos con nuestro ejemplo y bastaría con escribir más igual, nuevamente aquí espacio mundo, y si corremos vamos a ver que la variable de mensaje con mayúsculas se ha sobrescrito con el ejemplo que teníamos aquí hola mundo. Es decir que esta sintaxis que tenemos aquí es totalmente equivalente a esta y representa entonces el operador de asignación suma. Y como información dentro del notebook te quiero contar que el operador de asignación más igual tiene otras aplicaciones en Python, específicamente en listas, pero este tema lo exploraremos cuando lleguemos a ese tema. El siguiente operador que te quiero contar aquí es el operador de asignación de resta, y es que es bastante sencillo de entender porque funciona similar al operador de suma, pero en este caso está representado por el signo de menos igual. Se usa para restar una variable con otra y luego almacenar el resultado en la primera variable. Veamos un ejemplo nuevamente para ver cómo lo aplicamos.
Para este caso vamos a seguir trabajando con nuestra variable x y le vamos a asignar el número de 10. Para esto simplemente nos vamos a parar acá en esta celda y vamos a escribir x, operador de asignación, y le vamos a colocar el valor de 10, que si lo ves aquí en la variable inspector vamos a eliminar ya este con esta x y este con esta x, que si lo vemos aquí ya estaba asignado el valor de 10. Bueno, no importa, lo vamos a nuevamente sustituir. Y ahora si esa variable x le reasignamos su valor, pero en este caso menos el número 5, la variable x en este caso no será simplemente sustituida, sino en su lugar x tomará su valor actual y se le restará 5. Lo vamos a ver aquí tanto en el variable inspector como en la pantalla, y para esto nos paramos en esta celda y vamos a escribir x igual y vamos a colocar x, es decir su valor actual, menos en este caso 5. Vamos a ver aquí qué pasa en el contenido de la variable. Corremos y automáticamente la variable x tomó su valor actual, que era 10, y se le restó el valor de 5. Se puede reemplazar la operación anterior igual que lo hicimos con el operador de suma en este caso, pero utilizando el operador de asignación de resta. Para esto la sintaxis correspondiente la pueden ver aquí, y es que lo que era x asignado a la variable del valor de x menos 5 ahora se puede utilizar con x menos el operador de asignación igual 5. Para hacer esto nuevamente asignamos el valor a 10, que era como lo tenías. Mira acá en el variable inspector lo que pasa, se pasa a 10, posteriormente escribimos x menos igual y colocamos 5, corremos la celda, se actualizó a 5, y si lo queremos visualizar dentro del notebook escribimos x y evidentemente x tiene el valor de 5. Pero ¿qué pasaría si en vez de usar números positivos usamos números negativos? Veamos un ejemplo. Y para esto vamos a trabajar en este caso con otra variable. Nos vamos a parar aquí y vamos a declarar la variable y. En este caso y va a valer 5 y vamos a correr la celda. ¿Y qué pasaría si hacemos esta operación? En este caso va a ser la variable y o y menos igual y colocamos nuevamente 5. Vamos a correr la celda. Y como lo ves aquí en la parte inferior teníamos que y valía 5 inicialmente, y aquí es como si hubiéramos colocado y menos 5, es decir 5 menos 5, y si imprimimos aquí dentro del notebook o dentro del variable inspector ya sabemos que y tiene el valor de 0. El siguiente operador que vamos a ver es el operador de asignación de multiplicación. En este caso está representado por el símbolo asterisco igual, y se usa para multiplicar una variable con otra luego de almacenar el resultado en la primera variable. Veamos un ejemplo nuevamente para entenderlo mejor, y para esto nuevamente vamos a pararnos en esta celda y vamos a escribir x y le asignamos el valor de 2. Si corremos, ya lo sabes aquí, x ha tomado ahora el valor de 2 y se ha actualizado. Ahora si esa variable de x le reasignamos su valor multiplicando el valor actual de x por el número 5, la variable no será simplemente sustituida. En su lugar x tomará su valor actual y se le multiplicará 5. Para esto nos paramos en esta celda, vamos en este caso a escribir x y vamos a escribir en este caso el operador de asignación igual x por 5, y como lo ves x ha tomado el valor en este caso de 10 porque el valor anterior era 2, le multiplicamos 5 y se lo reasignamos a la nueva variable. Nuevamente se puede reemplazar la operación anterior utilizando el operador de multiplicación, y la sintaxis que corresponde sería lo que era x operador de asignación x por 5 va a estar representado por x, signo de multiplicación, operador de asignación 5. Para esto simplemente vamos a pararnos, vamos a hacer nuevamente x es igual a 2, reasignamos la variable, posteriormente seguimos aquí x, vamos a colocar operador de multiplicación y de asignación al mismo tiempo y le vamos a colocar 5. Si corremos en el variable inspector, x va a tomar el valor de 10 y lo podemos ver dentro de la notebook, y evidentemente tenemos aquí el valor de 10. El siguiente operador que te quiero explicar aquí es el operador de asignación de división, que está representado en este caso por el signo barrita inclinada a la derecha, operador de asignación representado por el signo igual, y se usa para dividir una variable con otra luego de almacenar el resultado en la primera variable. Veamos un ejemplo para entenderlo mejor. Y el primer paso en este caso será reasignarle a la variable x el número de 10. Nuevamente nos paramos aquí, x operador de asignación 10. Ahora, si esa variable x le reasignamos su valor dividiendo el valor actual de x por el número 5, la variable no será simplemente sustituida y en su lugar x tomará el valor actual dividido por 5. Para esto simplemente nos vamos a parar en esta celda, vamos a escribir x, va a ser entonces correspondiente a el valor de, en este caso,
caso la misma variable x y le colocamos aquí el dividendo o la división y le colocamos el número 5. Si corremos ya vamos a ver que x ha tomado el valor float, esto lo discutimos también en el video anterior, 2.0, porque antes tenía x el valor de 10 dividido 5 en este caso va a ser 2 y eso se asigna nuevamente a la misma variable. Se puede reemplazar esa operación anterior utilizando el operador de división y la sintaxis correspondiente sería la siguiente. Entonces lo que era en este caso x operador de asignación x sobre 5 o dividido 5 va a corresponder a la nueva sintaxis que en este caso va a ser x operador de división operador de asignación igual y colocamos aquí el valor de 5. Lo vamos a probar nuevamente y para esto simplemente vamos a hacer que x va a ser igual a 10 en este caso, reasignamos el valor de 10 como lo es en el variable inspector y ahora simplemente colocamos x, vamos a colocar barrita inclinada hacia la derecha y ojo que tiene que ser hacia la derecha, el signo igual y en este caso vamos a colocar 5, corremos la celda y automáticamente el valor se ha tornado en torno al valor float de 2. Si imprimimos aquí en este caso vamos a tener que tenemos el valor float de 2.0. El siguiente operador que te quiero explicar acá seguido de este es el operador de división entera y es que el operador de asignación de división entera está representado por el signo dos barritas inclinadas hacia la derecha y el signo igual. Se usa para dividir una variable entre otra y luego almacenar el resultado entero en la primera variable y como lo vimos en el video anterior la división entera devuelve el número entera de una división. Por ejemplo si quisiéramos aquí dividir 10 dividido 3 vamos a tener que esto corresponde a 3.333333. Lo que está a la derecha del punto es la parte decimal y lo que está a la izquierda del punto es la parte entera. Entonces si hacemos 10 división entera 3 únicamente nos va a dividir la parte entera que corresponde al número 3. Dicho esto vamos a ver un ejemplo para entenderlo mejor. Y el primer paso entonces en este caso será nuevamente reasignar a la variable x el número de 10. Vamos a escribir aquí x operador de asignación 10. Evidentemente lo ves acá, se ha reemplazado y ahora si a esa variable x le reasignamos su valor calculando la división entera entre el valor actual de x por el número entero 3, la variable no será simplemente sustituida. En su lugar x tomará su valor actual dividido con el operador de división entera por el número 3 y en este caso bastaría simplemente con escribir x operador de asignación el valor actual de x y le colocamos aquí dos barritas inclinadas hacia la derecha el número 3 y corremos. Como resultado ya sabemos que el valor de la división normal es 33333, pero en este caso la división va a ser solo la división entera y nos va a arrojar el valor de 3. Se puede reemplazar la operación anterior utilizando el operador de división. La sintaxis correspondiente sería a lo que teníamos antes que era x operador de asignación igual x dos barritas inclinadas a la derecha 3 sería reemplazado por la sintaxis que ves en la parte derecha. X dos barritas inclinadas a la derecha signo aquí de asignación igual y el valor de 3. Vamos a hacer nuevamente el ejemplo para que veas cómo se utiliza este operador y vamos a escribir aquí x, en este caso colocamos aquí x igual a 10. Corremos en esa siguiente casilla, vamos a colocar x, rayita inclinada hacia la derecha dos veces, signo de asignación entonces en este caso 3 y corremos y nuevamente x se ha tornado en el valor de 3. Si lo imprimimos aquí en el notebook vamos a ver que se ha tornado en el valor de 3. El siguiente operador que vamos a ver aquí es el operador de asignación de exponente y el operador de asignación de exponenciación está representado por el signo asterisco asterisco igual y se usa para elevar una variable a la potencia de otra y luego almacenar el resultado en la primera variable. En este punto es importante que entiendas que las potencias en Python se calculan con el símbolo asterisco asterisco. En otros programas, por ejemplo Excel, este operador corresponde a este signo que se llama palomita hacia arriba o no recuerdo bien el nombre. Si lo recuerdas por favor déjalo en los comentarios. Y es que para entender bien este concepto vamos a ver aquí la representación matemática, en este caso va a ser 2 elevado a la 3, que significa 2 multiplicado 3 veces por sí mismo, es decir 2 por 2 por 2, tenemos 2 que es la base, 3 que es el exponente, esto se representa en Excel como 2, el signo este de palomita 3 y adicionalmente tenemos la representación en Python que va a ser 2 asterisco asterisco 3. Para que lo entiendas mejor también en el video anterior lo explicamos. Ahora veamos un ejemplo referido ya
tomará al operador de asignación de exponente. El primer caso, nuevamente, como lo hemos hecho, es reasignar el valor de la variable x al valor de 10. Voy a cerrar esto aquí de y para que solo se vea x. Y ahora, si esa variable x le reasignamos su valor elevando el valor actual de x por el número 3, la variable no será simplemente sustituida, sino en su lugar x tomará su valor actual, en este caso elevado a la potencia 3. Aquí me quedó dividido, acá simplemente va a ser su valor actual elevado a su potencia 3. Este por lo sacamos, borramos y eliminamos la errata. En este caso simplemente bastaría con escribir la siguiente sintaxis. En este caso vamos a colocar que x es igual a su valor actual, que va a ser x, es decir 10, y esto asterisco asterisco 3. Si corremos, ya sabemos que 10 por 10 va a ser 100, por 10 va a ser 1000, es decir 10 elevado a la 3 va a ser 1000 y es lo que ha reemplazado acá. Y se puede reemplazar la operación anterior utilizando el operador de asignación de exponente con la siguiente sintaxis. Lo que era x, operador de asignación igual x elevado a la 3, ahora se puede sustituir por x, en este caso asterisco asterisco, signo de elevación, operador de asignación igual 3. Vamos a realizarlo nuevamente aquí todo el procedimiento, asignamos 10, posteriormente colocamos entonces en este caso x, asterisco asterisco, operador de asignación 3, corremos y vemos como en el variable inspector nuevamente hemos obtenido el valor de 1000, o si lo corremos aquí dentro de JupyterLab, obtenemos aquí el valor de 1000. El siguiente operador que te quiero explicar es el operador de asignación de módulo o resto. Y en este caso el operador de asignación de módulo o resto está representado por el signo porcentaje y el signo igual. Se usa para calcular el módulo de una variable entre otra y luego almacenar el resultado entero en la primera variable. Como lo vimos en el video anterior, el operador módulo devuelve el residuo de una división. Por ejemplo, en este caso tenemos 10 dividido 3 y en este caso el dividendo va a ser 10, el divisor va a ser 3, el cociente de la división va a ser 3 y el residuo en este caso va a ser 1. Pues el residuo es lo que nos devuelve esta operación de módulo o residuo. Recuerda que este tema lo explicamos muy a detalle en el video anterior, por lo que si no lo acabas de entender con esto que acabo de decir, te recomiendo ver ese video y te dejo aquí en la descripción de la parte derecha el enlace donde puedes ir al video correspondiente. Veamos un ejemplo aquí para entenderlo mejor paso a paso. Lo primero que vamos a hacer en este caso es, nuevamente vamos a trabajar con el valor de 10, entonces a la variable x le asignamos el valor de 10, corremos y se ha sustituido ya acá en la variable inspector. Ahora, si a esta variable le reasignamos su valor calculando el módulo entre su valor actual y el número 3, la variable no será simplemente sustituida. En su lugar, x tomará su valor actual, módulo 3. Para esto simplemente bastaría con escribir x, operador aquí de asignación, y x, colocamos aquí nuevamente el porcentaje y en este caso 3. Si corremos, ¿qué pasó acá? Teníamos que x antes tenía el valor de 10 y 10 módulo 3 va a ser igual al residuo de la división, como lo vimos acá, que es igual a 1. Por lo tanto, como lo ves acá, en este caso x ha tomado el valor de 1. Se puede reemplazar esa operación anterior utilizando la operación asignación de módulo con la siguiente sintaxis, que en este caso también se nos olvidó aquí correrla, y básicamente en este caso tendríamos que x, operador de asignación igual x, operador módulo 3, sería reemplazado por x, operador módulo, operador de asignación igual 3. En este caso vamos a replicar el mismo ejemplo en las celdas de aquí abajo y recuerda que bastante sencillo, vamos a escribir x igual a 10, operador de asignación igual a 10, reemplazamos la variable, posteriormente vamos a escribir la sintaxis nueva que va a ser x, vamos a colocar operador módulo, operador de asignación igual 3, corremos y automáticamente lo hemos reemplazado aquí, obtenemos el valor de 1, lo vemos en la variable inspector, o también aquí por el notebook imprimimos x y obtenemos que el valor es 1. Muy bien, hemos visto algunos ejemplos aplicando los operadores de asignación más usados, sin embargo existen muchos más que pueden ser aplicados y en esta tabla, como lo pueden ver, tenemos algunos de los operadores. Vamos a cerrar aquí el variable inspector, algunos de los operadores que también se utilizan siguiendo esta sintaxis. Espero que este video haya sido bastante educativo para ti. Si tienes alguna duda, por favor déjala en los comentarios. Te doy las gracias por ver todo este video si has llegado hasta acá y nos vemos en un próximo video de este curso aprendiendo a programar en Python desde cero.